Hello, strangers. ¿Me extrañaron? El día de hoy les traigo un caso español. Les estoy hablando del caso del parricida José Bretón. Vamos a comenzar de una vez con este caso. La infancia de José Bretón Gómez transcurrió en el barrio de La Viñuela, en el seno de una familia de clase media. Estudió en un colegio religioso y se enroló en el ejército. Según algunos de sus compañeros, Bretón ejerció como cabo de infantería en la base cordobesa de Cerro Moriano, donde aparentaba ser un chico normal y buen compañero. En 1994 participó en algunas misiones en Bosnia, donde sufrió malas experiencias que le hicieron abandonar las armas. Tras su salida del ejército conoció a su mujer, Ruth Ortiz. Ella estudiaba veterinaria en Córdoba y en 2002 decidieron casarse. A los 11 meses se trasladaron a Almería y posteriormente a Huelva. Tuvieron 2 hijos, Ruth y José. El matrimonio de Bretón y Ruth fue un calvario para esta última, ya que sufría continuos maltratos psíquicos. Era controlador, machista, celoso y obsesivo. No obstante, la imagen de Bretón que tenían sus familiares, amigos y vecinos era muy diferente a la que tenía Ruth de él. De puertas para afuera se mostraba como un hombre educado, cortés, cariñoso, buen padre y compañero, y atento incluso. En septiembre del 2011, su mujer le planteó separarse y seguir viviendo con los niños en el domicilio familiar. Ese primer intento provocó que Bretón acabara pidiendo ayuda psiquiátrica. La situación era del todo insoportable, así que Ruth decidió continuar con los trámites de separación. A partir de ese instante comenzó una venganza en toda regla. Así describen algunos expertos y la propia Ruth los trágicos acontecimientos posteriores. Sábado 8 de octubre del 2011, 18:40 horas de la tarde. José Bretón da la voz de alarma en el Parque Cruz Conde de Córdoba, alertando de la desaparición de sus 2 hijos de 6 y 2 años. Según su propio relato, esto se produjo por un despiste suyo, mientras los pequeños supuestamente jugaban en los columpios. Según había acordado con su exmujer, este era el fin de semana que pasaba en Córdoba con los pequeños, a los que previamente había recogido en Huelva. Horas antes de la desaparición, Bretón accede a la finca familiar de Las Quemadillas, donde come con sus hijos. Mientras los niños almuerzan, él aprovecha para hacer una hoguera en el patio de la finca con el fin de quemar viejos recuerdos. Después de la siesta, agarra su coche y los lleva al parque. Es entonces cuando desaparecen los niños. Bretón llama entonces por teléfono celular denunciando los hechos. Al día siguiente, la exmujer, Ruth, interpone una denuncia contra José por supuestas vejaciones y presiones durante el proceso de la separación. Los medios de comunicación comienzan a señalar a José Bretón como el único sabedor del paradero de sus hijos. Entonces se procede al primer registro de la finca paterna de Las Quemadillas, donde la policía científica encuentra restos óseos en la hoguera que Bretón había hecho el día anterior. Según los análisis forenses, corresponden a un perro. A su vez, se inicia el rastreo de todos los posibles lugares donde pueden estar los niños, incluido el río Guadalquivir. Mientras tanto, José Bretón acude a la policía en calidad de denunciante junto a 3 testigos que avalan su testimonio. Pero tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del parque, el registro del domicilio urbano de los abuelos y las continuas contradicciones en la declaración de Bretón, la policía decide detenerlo. Un segundo registro en Las Quemadillas alarga la estancia del detenido en la cárcel, donde ingresa sin derecho a fianza por un delito de detención ilegal cualificada de desaparición de menores y otro de simulación de delito. Las autoridades continúan con la búsqueda de los niños mientras Bretón mantiene su versión del secuestro a pesar de las incongruencias horarias. La policía analiza más imágenes de cámaras de seguridad de tráfico del recorrido al parque y de la puerta de Las Quemadillas. En ningún momento las cámaras de seguridad del parque graban a los niños, sino exclusivamente a José Bretón. Por tanto, no hay constancia alguna de que llevase a sus hijos al parque. 2 meses después de la desaparición, Bretón escribe una carta desde prisión pidiendo buscar y encontrar a sus hijos. Y señala que podrían encontrarse en el extranjero. Se activa el código de búsqueda internacional a través del Interpol, pero las pesquisas son infructuosas.
Llegada la Navidad del año 2011, el supuesto parricida inicia una huelga de hambre y su exmujer, Ruth Ortiz, decide visitarle en prisión. Se le elaboran varios informes psicológicos y psiquiátricos que aseguran que José Bretón no padece ningún trastorno mental. A los 6 meses de la desaparición de los niños se levanta el secreto de sumario. Es entonces cuando comienza la serie de testimonios señalando a Bretón como un hombre celoso que ha matado a sus hijos por venganza. El acusado declara hasta en dos ocasiones ante el juez afirmando que perdió a los niños en el parque. Mientras tanto, se efectúan nuevas búsquedas en la finca paterna para encontrar más pruebas que aclaren el caso. Cumplidos 10 meses de la desaparición de los niños, el 27 de agosto del año 2012, la familia de Ruth Ortiz confirma gracias a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia de la Policía Judicial, UDEP, que los restos óseos encontrados en la hoguera corresponden a los de los 2 pequeños. Los medios de comunicación acusan a la perito forense que había certificado que aquellos restos eran de animales. Se había producido una negligencia en toda regla. El 5 de septiembre, el juez instructor número 4 de Córdoba acusa al parricida de 2 delitos de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco. Asimismo, el equipo de antropólogos forenses de la Universidad Complutense de Madrid ratifica la versión de la UDEP, afirmando que aunque los restos están muy deteriorados, son inequívocamente humanos y de 2 niños pequeños. Una nueva huelga de hambre por parte del acusado pretende llamar la atención y ablandar a la opinión pública. Las autoridades continúan con la investigación tomando muestras de ADN de Bretón y analizando su celular. Un informe certifica que su hermano Rafael lo había manipulado con el fin de eliminar algunas conversaciones presuntamente comprometedoras. El 28 de septiembre, Josefina Lamas, la primera perito de la Policía Judicial, que explicó en un informe que los restos óseos encontrados en las quemadillas eran de animales, rectifica ante el juez instructor y pide perdón a la familia. Ella y otros 11 forenses y peritos corroboran también que efectivamente dichos restos eran humanos. Cumplido un año de la desaparición de Ruth y José, la madre solicita judicialmente que le entreguen los restos de la hoguera para ser enterrados. El juez instructor del caso lo rechaza hasta que no haya una sentencia firme. La fiscalía pide para Bretón 40 años de cárcel por 2 presuntos asesinatos con agravante de parentesco y una indemnización de 600.000 euros para su exmujer. El 17 de junio del año 2013 se inicia el polémico juicio contra José Bretón, en el que un jurado popular, compuesto por 7 mujeres y 7 hombres, tuvo que decidir si el acusado era culpable o no de haber matado a sus 2 hijos. Durante las casi 4 semanas que dura la vista judicial, se pudo escuchar el testimonio de Bretón negando que les hubiera suministrado pastillas para matarlos. Es completamente falso, dijo. También afirma que para él la mayor alegría de su vida fue tener a sus hijos, que los quiere con locura, y por último afirma: me ha tocado la labor de padre y la voy a defender siempre. Y cuando el fiscal le pregunta, ¿estaba preparando las cosas donde iba a matar a sus hijos al día siguiente?, el acusado sentencia con un: eso que está usted diciendo es completamente falso. Además, añade ser completamente inocente de los hechos que se le imputaban. Durante los días sucesivos se habla mucho acerca del lenguaje verbal y no verbal empleado por Bretón durante el juicio. Sorprendía la excesiva tranquilidad y frialdad que desprendía de sus declaraciones. No se muestra nervioso ni alterado durante la narración de los hechos. Incluso revela conocer a la perfección el sumario y su defensa, hasta el punto que el juez tuvo que llamarle la atención por darse aires de abogado. Ni siquiera se inmuta cuando su exmujer, Ruth Ortiz, le llama monstruo o asesino. Aquella actitud hizo dudar de su inocencia. Mi hijo cuando sale de la guardería viene corriendo a mis brazos, y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Tengo el lujo de poderme dedicar al cuidado y a la educación de mi hijo.
Hombre, pues mi hijo José es un niño muy risueño. ¿Le obedecía? Mi hijo, yo le inculco buenos valores y mi hijo me hace caso a mí porque soy constante con él. Entonces usted entiende que los niños no le tenían miedo. Mis hijos no me temen, me adoran y yo los quiero a ellos con locura. Entre las declaraciones más polémicas nos encontramos con la del primo de Ruth Ortiz, Juan David López, que asegura que Bretón le dijo hasta 3 veces que había matado a los pequeños y que no iban a encontrar nunca más a los niños con vida. Este testigo se entrevista con el acusado en 3 ocasiones. Durante dichas sesiones, Bretón le pide que lleve a su exmujer a la cárcel y le dice que la policía no lo va a atrapar. Ambos hablaban acerca de que los niños ya estaban muertos. Por otra parte, los padres y hermanos de Bretón se niegan a declarar, pero sí lo hace su cuñado, que afirma que Bretón es el responsable de su desaparición o de hacerlos desaparecer, pero no de su asesinato. Otro testimonio relevante es el del comisario Serafín Castro, que asegura que los niños estaban muertos. Recopilados todos los informes de los peritos y forenses, psicólogos y psiquiatras, de los expertos en telecomunicaciones y de los testigos, José Bretón se declara inocente de los hechos que se le imputan. Tras 3 días en deliberación, el 12 de julio del año 2013, el jurado popular de la Audiencia Provincial de Córdoba le declara culpable del asesinato de sus hijos, Ruth y José, y lo condena a 20 años de prisión por cada una de las muertes, además de la simulación de un delito de detención ilegal o secuestro de menores. Según relata el portavoz del jurado popular, el acusado José Bretón Gómez, prevaleciéndose de su condición de padre y de su mayor fuerza física, confianza de los niños y autoridad sobre ellos, acabó con la vida de sus hijos, Ruth y José Bretón Ortiz. Días después del veredicto de culpabilidad y ya en la prisión de Villena, en Alicante, el parricida se mostraba contento por ser el objetivo mediático de la opinión pública. De hecho, algunos presos aseguraron que alardeaba del interés que se había creado en torno al caso y que a los de mayor confianza incluso les había confesado: voy a tener que decirle a mi padre que me deje de ingresar los 60 euros semanales porque los de la tele van a forrarme. En marzo del año 2014, José Bretón interpuso un recurso de invalidación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por una vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia. Finalmente, el 9 de julio de ese mismo año, el Alto Tribunal ratificó la condena de 40 años de prisión por matar e incinerar como venganza a sus 2 hijos, Ruth y José, desestimando el recurso presentado por la defensa del acusado. También fue enjuiciado por un supuesto delito de malos tratos psíquicos de Bretón a su exmujer en julio del 2014, pero finalmente la sentencia dictaminó que no había absoluta certeza en la existencia de rasgos o huellas de violencia psíquica. Por tanto, quedó absuelto de dicho delito. Sus continuos problemas de adaptación en la cárcel de Villena motivaron su traslado a distintas prisiones hasta llegar finalmente a la de Herrera de la Mancha en Ciudad Real. Parece ser que el exmilitar se mostraba en Alicante como un tipo metódico y enfermo de la limpieza. Gastaba 3 rollos de papel higiénico a la semana y no tocaba nada si no lo limpiaban antes. Ya en octubre de 2016, Bretón intentó suicidarse infligiéndose 2 cortes en el cuello. Sin embargo, su abogada Bárbara Arroyo aseguró por entonces que todo apuntaba a que fue una agresión por parte de otro preso. Tras permanecer varias semanas en el Hospital General de Ciudad Real, regresó a la cárcel desde donde hace 2 años reside en el módulo de enfermería. Goza de un régimen penitenciario de 2º grado y es un preso no conflictivo, con buen comportamiento y sin partes ni sanciones por parte de la Junta de Tratamiento. Hoy por hoy, José Bretón no ha tenido nuevos intentos de suicidio y continúa recibiendo visitas en la cárcel como la de su madre, que siempre ha creído en su inocencia. Asimismo, y como dictamina la ley, cuando cumpla la 4ª parte de su condena, podrá disfrutar de beneficios penitenciarios.
Los restos mortales de los niños Ruth y José fueron sepultados en septiembre del año 2014 en el cementerio municipal de San Bartolomé de la Torre, en Huelva. Antes del entierro se celebró un funeral en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, en la capital onubense. Una ceremonia a puerta cerrada a la que solo tuvieron acceso los vecinos de la zona y personas allegadas a la familia. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente conozca los casos y se pueda unir a la familia Stranger. Si tú me estás viendo y todavía no te has suscrito, puedes hacerlo picándole al botón rojo que dice suscribir, y eso es todo, es gratis y ya formas parte de la familia Stranger. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy prontito aquí en otro video. Adiós.